Imagina a un hombre que vivió entre nosotros, pero llevaba las marcas sagradas de la pasión de Cristo en su propio cuerpo. Este hombre es Padre Pío, un santo que tuvo visiones extraordinarias y recibió mensajes divinos directamente de Jesús. Sus experiencias desafían la comprensión y nos llevan a cuestionar los límites entre lo sagrado y lo humano. Padre Pío no era solo un confesor común. Podía ver dentro de las almas de las personas, guiándolas lejos de los caminos oscuros. Su devoción era tan intensa que su misa podía durar horas, un viaje espiritual que parecía unir el altar al propio Calvario. Y eso no es todo. Padre Pío tenía una conexión especial con la Virgen María, llevando siempre su rosario como un arma contra los males del mundo. En sus últimos momentos, tuvo visiones que permanecieron un misterio, mencionando María antes de partir de este mundo. Prepárate para explorar la vida de este hombre extraordinario y desentrañar los secretos que guardaba. ¿Qué significan los estigmas? ¿Qué vio en sus visiones? ¿Y cómo puede enseñarnos su fe inquebrantable a enfrentar los misterios de la vida y la muerte? Pero antes de sumergirnos en los misterios de Padre Pío, verifica si ya estás inscrito en nuestro canal. Estudio Secretos de la Biblia. El 25 de mayo de 1887 nació Francesco Forgione, a quien el mundo conocería más tarde como el Padre Pío. Desde pequeño, Francesco demostró una devoción inusual. Mientras otros niños corrían y jugaban, él prefería momentos de silencio y oración. Sus padres, campesinos humildes, se daban cuenta de que había algo especial en su hijo. Cuando Francesco tenía apenas 5 años, ya hablaba de dedicar su vida a Dios. Su familia, profundamente religiosa, lo apoyó en su decisión. A los 15 años ingresó en la Orden de los Capuchinos, una rama de los franciscanos, donde adoptó el nombre de Fray Pío. La vida en el convento era dura, llena de oraciones, trabajo y estudio, pero para Fray Pío esa era la vida perfecta, ya que sentía una profunda conexión con Dios en cada tarea simple y en cada momento de meditación. Padre Pío tenía 31 años cuando ocurrió algo increíble. Era una mañana tranquila de septiembre de 1918. Después de celebrar la misa, fue al coro de la iglesia para hacer sus oraciones habituales. De repente, sintió una paz profunda y una sensación de silencio total. Pero pronto esa paz fue interrumpida por una visión aterradora. Una figura misteriosa apareció ante él, similar a la figura que había visto en una visión 5 años antes. Pero esta vez, la figura tenía las manos, los pies y el costado del cuerpo sangrando, como si hubiera sido crucificada. Padre Pío quedó aterrorizado. Sintió un dolor indescriptible, como si fuera a morir, pero en lugar de eso, permaneció vivo, fortalecido por una fuerza divina. Cuando la visión desapareció, Padre Pío se dio cuenta de que sus propias manos, pies y costado también estaban sangrando. Había recibido los estigmas, las llagas de Cristo. Los estigmas eran heridas reales que aparecían en su cuerpo, replicando los lugares de las heridas de Cristo en la cruz. En las manos, los pies y el costado, donde Jesús fue perforado por una lanza. Estas heridas no tenían explicación médica y sangraban continuamente. Imagínate vivir con esas heridas dolorosas todos los días, sabiendo que eran un signo de su profunda conexión con el sufrimiento de Cristo. La noticia de los estigmas de Padre Pío se difundió rápidamente. Personas de todas partes venían para verlo, con la esperanza de presenciar este milagro y tal vez recibir una curación o una bendición. Muchos fieles creían que Padre Pío había sido elegido por Dios para mostrar al mundo el sacrificio de Cristo de una manera tangible y visible. Sin embargo, los estigmas también trajeron mucho sufrimiento para Padre Pío. No solo el dolor físico constante, sino también la humillación y el escrutinio. Algunas personas no creían en él y lo acusaban de ser un impostor.
tuvo que pasar por varias investigaciones y exámenes médicos para demostrar que las heridas eran reales y no autoinfligidas. Aún así, Padre Pío nunca se quejó. Aceptaba su sufrimiento como una manera de unirse aún más a Cristo. Para él, las heridas eran una bendición, un don divino que llevaba con humildad y gratitud. Creía que su sufrimiento ayudaba a expiar los pecados del mundo y ofrecía todo a Dios, como una forma de ayudar a redimir a la humanidad. Además de los estigmas, Padre Pío era conocido por tener otros dones místicos. Podía leer las almas de las personas, ver sus pecados y ayudarlas a encontrar el camino de regreso a Dios. Muchas veces, durante la confesión, revelaba secretos que solo la persona y Dios conocían, lo que hacía que muchos se arrepintieran verdaderamente de sus pecados. También se decía que tenía el don de la bilocación, la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Varias personas reportaron haber visto a Padre Pío en sus aldeas o en sus casas, mientras él aún estaba en el convento. Estos dones misteriosos solo aumentaban el aura de santidad que lo rodeaba. Padre Pío vivió con los estigmas durante 50 años. Durante todo ese tiempo, continuó celebrando la misa, escuchando confesiones y realizando sus tareas diarias, a pesar del dolor constante. En sus últimos años, las heridas comenzaron a cicatrizar misteriosamente. El 20 de septiembre de 1968, exactamente 50 años después de la aparición de los estigmas, las heridas desaparecieron completamente, dejando solo cicatrices, visiones e intercesiones divinas. De Padre Pío. Padre Pío era conocido por sus extraordinarias visiones y por los mensajes divinos que recibía. Desde joven, tuvo experiencias místicas que lo conectaban profundamente con lo sagrado. Una de las visiones más destacadas ocurrió en 1918, cuando vio a Jesús con las llagas de la crucifixión. Durante esa visión, Padre Pío también recibió los estigmas, las heridas de Cristo, en su propio cuerpo, experimentando un dolor intenso y una profunda unión con el sufrimiento de Jesús. Además de las visiones de Cristo, Padre Pío frecuentemente veía y conversaba con la Virgen María. La presencia de María le traía consuelo y orientación, especialmente en los momentos de mayor dolor y dificultad. Describía estas conversaciones con reverencia, sintiéndose fortalecido por la Madre de Dios. Los mensajes que recibía no eran solo para él, sino también para sus seguidores, ofreciendo palabras de esperanza y consuelo. Padre Pío también tuvo visiones del purgatorio, donde veía almas sufriendo y esperando redención. Con gran compasión, dedicaba sus oraciones y sufrimientos para ayudar a estas almas a alcanzar el paraíso. Estas visiones reforzaron su compromiso con la intercesión y la oración constante por las almas necesitadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Padre Pío recibió varios mensajes divinos sobre la importancia de la oración por la paz mundial. Compartió estos mensajes con sus fieles, alentándolos a rezar fervorosamente por la protección de los inocentes y el fin del conflicto. Sus oraciones fueron consideradas una fuente de esperanza y consuelo para muchos. Padre Pío vivió estas experiencias místicas con humildad y un profundo sentido del deber. Nunca buscó fama, aceptando estas visiones y mensajes como parte de su misión divina. A través de su vida, repleta de visiones e intercesiones, nos recuerda la presencia constante de lo divino en nuestro mundo, guiándonos e inspirándonos a todos a buscar una conexión más profunda con Dios. El papel de Padre Pío como confesor. Imagina entrar en un confesionario, esperando revelar tus pecados a un sacerdote, y descubrir que él ya conoce todos tus secretos más profundos. Ese era el poder de Padre Pío como confesor, un don que lo hacía único y extraordinario. Padre Pío pasaba horas en el confesionario todos los días, a veces hasta 18 horas seguidas,
escuchando los pecados de los fieles que venían de todos los rincones del mundo. Su fama como confesor no se debía solo a su paciencia y dedicación, sino también a su capacidad mística de leer las almas de las personas. Muchos relataban que, al confesarse con él, Padre Pío conocía sus pecados incluso antes de que los mencionaran. Este don de discernimiento espiritual le permitía ayudar a las personas de manera profunda y transformadora. La fila para confesarse con Padre Pío era larga, con personas esperando durante días, semanas y hasta meses por una oportunidad. La pequeña ciudad de San Giovanni Rotondo, donde vivía, se convirtió en un lugar de peregrinación. Los penitentes venían en busca no solo de la absolución, sino también de orientación espiritual y consejos prácticos para sus vidas. Padre Pío tomaba en serio cada confesión, ofreciendo palabras de aliento, orientación y, a veces, advertencias severas, pero siempre con el objetivo de traer a la persona de vuelta al camino de Dios. Uno de los aspectos más notables de su práctica como confesor era su capacidad para tocar el corazón de las personas. Tenía una manera de hablar que hacía que los penitentes se sintieran verdaderamente escuchados y comprendidos. Incluso las confesiones más difíciles eran tratadas con una combinación de firmeza y compasión. Padre Pío creía que la confesión era un momento de sanación, no solo espiritual, sino también emocional. Muchas personas salían del confesionario sintiéndose aliviadas y renovadas, listas para comenzar sus vidas con una nueva perspectiva. Además de su habilidad para discernir los pecados, Padre Pío también era conocido por ofrecer predicciones y visiones durante las confesiones. A menudo hablaba sobre el futuro de las personas, alertándolas sobre peligros o animándolas en sus misiones. Estas revelaciones, aunque sorprendentes, eran aceptadas como parte de su don divino y aumentaban la creencia en la santidad de Padre Pío. Padre Pío no se limitaba a escuchar y absolver los pecados. También aconsejaba a las personas sobre cómo vivir una vida más cercana a Dios. Enseñaba la importancia de la oración, del arrepentimiento sincero y de la caridad. Era especialmente enfático sobre la necesidad de participar regularmente en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Para él, la confesión era una puerta de entrada a una vida espiritual más rica y plena. A pesar del escepticismo y las críticas, Padre Pío nunca vaciló en su misión. Enfrentó investigaciones de la Iglesia y fue sometido a muchas pruebas, pero siempre mantuvo su fe y continuó sirviendo como confesor hasta el final de su vida. Para él, el confesionario era un lugar sagrado donde Dios operaba milagros diariamente. La importancia de la misa para el Padre Pío. Imagina entrar en una iglesia antigua, con vitrales coloridos y el suave aroma del incienso en el aire. El silencio es profundo y reverente, solo roto por el susurro de las oraciones de los fieles. En el altar, un sacerdote de semblante sereno, conocido como el Padre Pío, se prepara para celebrar la misa. Para él, cada misa era más que una simple ceremonia. Era un reencuentro místico y sagrado con el sacrificio de Cristo en la cruz. Para el Padre Pío, la misa no era solo un ritual religioso, era la esencia de su vida espiritual. Creía firmemente que, durante la misa, el sacrificio de Jesús en la cruz era renovado y estaba presente de manera misteriosa, pero real. Cada gesto, cada palabra pronunciada en el altar tenía un significado profundo y espiritual. La misa era una conexión directa con el Calvario, donde Cristo dio su vida por la humanidad. El Padre Pío celebraba la misa con una intensidad que impresionaba a todos los que asistían. Sus misas eran conocidas por durar varias horas, pues se involucraba completamente en la liturgia, con una devoción que tocaba el corazón de los fieles. Muchas veces parecía entrar en un estado de profunda meditación y éxtasis espiritual. Sus oraciones eran fervorosas y su rostro reflejaba una mezcla de dolor y alegría,
como si estuviera reviviendo los sufrimientos y la gloria de Cristo. Durante la consagración, el momento más sagrado de la misa, el Padre Pío se volvía aún más intenso. Sostenía la hostia con reverencia, creyendo verdaderamente que estaba sosteniendo el cuerpo de Cristo. Su voz temblaba de emoción al pronunciar las palabras de la consagración, y muchas veces lágrimas rodaban por su rostro. Los fieles que asistían a la misa sentían una presencia divina, como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra. El Padre Pío también veía la misa como una oportunidad para interceder por las almas, tanto de los vivos como de los muertos. Creía en el poder de la Eucaristía para traer gracia y redención. Muchas veces ofrecía la misa por intenciones específicas, pidiendo a Dios sanación, perdón y paz para aquellos que lo necesitaban. Los fieles confiaban en sus oraciones, creyendo que sus intenciones eran escuchadas y atendidas. La preparación del Padre Pío para la misa comenzaba mucho antes del inicio de la ceremonia. Pasaba horas en oración y meditación, preparándose espiritualmente para lo que consideraba el mayor acto de amor y sacrificio. Creía que, para celebrar la misa con la debida reverencia, era necesario estar en estado de gracia y profundamente conectado con Dios. El legado espiritual de Padre Pío, los últimos momentos y el impacto duradero. Vamos a sumergirnos en la vida extraordinaria de Padre Pío, un hombre cuyo legado espiritual trascendió generaciones, desde sus humildes comienzos en el pequeño pueblo de Pietrelcina hasta convertirse en uno de los santos más reverenciados de la Iglesia Católica. Su jornada estuvo marcada por milagros, sufrimientos y una devoción inquebrantable a la Virgen María. Padre Pío dedicó su vida a buscar la santidad, encontrando su propósito en el servicio a Dios y a los necesitados. Sus últimos momentos fueron un testimonio de la fuerza de su fe y del impacto duradero que dejaría en el mundo. En la tranquila noche del 22 de septiembre de 1968, Padre Pío celebró su última misa. A pesar de su frágil condición física, su determinación para celebrar el sacrificio de la Eucaristía permaneció inquebrantable. Aquellos que presenciaron este sagrado momento sintieron la presencia divina, como si el cielo mismo estuviera acercándose para recibir a este fiel servidor. Al día siguiente, a las 2:30 de la madrugada, Padre Pío dio su último suspiro. Su paso a la eternidad estuvo marcado por una serenidad inusual, como si finalmente estuviera encontrando la paz tan merecida después de una vida de servicio dedicado a Dios y a la humanidad. Pero el verdadero legado de Padre Pío no terminó con su muerte. Su impacto espiritual continuó resonando, inspirando a millones de personas en todo el mundo a vivir con fe, esperanza y amor. Su tumba en San Giovanni Rotondo se convirtió en un lugar de peregrinación, donde los fieles buscaban consuelo, curación y orientación espiritual. El amor y la devoción de Padre Pío a la Virgen María también dejaron una marca indeleble en su vida y su legado. Su íntima relación con la Madre de Dios lo sostuvo en los momentos de mayor prueba y fue una fuente constante de inspiración para quienes lo rodeaban. Siempre creyó que María era su guía celestial, conduciéndolo por el camino de la santidad y de la perfecta unión con Cristo. Así, el legado espiritual de Padre Pío continúa iluminando el mundo, recordándonos la importancia de la fe, la devoción y la entrega total a Dios. Su vida nos enseña que, incluso en las horas más oscuras, podemos encontrar luz y esperanza en la amorosa presencia de Dios y de su Santísima Madre. En el momento en que Padre Pío recibió los estigmas, se enfrentó a una realidad dolorosa. El sufrimiento formaba parte de su vida de una manera única e intensa. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, abrazó su sufrimiento con una fe inquebrantable, encontrando significado y propósito incluso en las horas más oscuras. Para Padre Pío, el sufrimiento no era solo una experiencia física,
también era un camino espiritual hacia la unión con Cristo. Creía que, al compartir el sufrimiento de Cristo a través de los estigmas, estaba participando en una parte sagrada de la historia de la salvación. Esta perspectiva transformó su sufrimiento en una fuente de gracia y redención, permitiéndole enfrentar las dificultades con valentía y esperanza. La fe de Padre Pío fue puesta a prueba muchas veces a lo largo de su vida, especialmente cuando enfrentaba dudas y críticas sobre sus estigmas y dones místicos. Sin embargo, permaneció firme en su convicción de que todo era parte del plan divino de Dios. Encontró consuelo en las palabras de las Escrituras, especialmente en los Salmos, que expresaban el dolor humano y la confianza en la providencia divina. Sus reflexiones sobre el sufrimiento y la fe no eran solo teóricas, estaban profundamente arraigadas en su propia experiencia de vida. Él sabía de primera mano lo que significaba soportar el peso del sufrimiento, pero también experimentó la alegría y la paz que venían de una confianza total en Dios. Al compartir sus reflexiones con los demás, Padre Pío ofreció un mensaje de esperanza y consuelo para todos aquellos que estaban pasando por pruebas. Enseñó que el sufrimiento no era un signo de abandono divino, sino una oportunidad de crecimiento espiritual y una unión más profunda con Dios. Incluso en sus últimos momentos, cuando el sufrimiento físico era casi insoportable, Padre Pío permaneció firme en su fe. Su vida fue un testimonio vivo de la verdad de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar y transformar el sufrimiento en un camino de gracia y redención. Las últimas palabras de Jesús para Padre Pío fueron recibidas en momentos de profunda intimidad espiritual. En estos momentos de comunión, Cristo reafirmó la importancia de la fe inquebrantable y del sufrimiento como un camino hacia la unión con Él. Los mensajes divinos resonaron con la creencia de Padre Pío de que sus estigmas eran una parte sagrada del plan divino de salvación, una forma de compartir el sufrimiento redentor de Cristo. Así como los salmos expresan el dolor humano y la confianza en la providencia divina, las palabras de Jesús fortalecieron la convicción de Padre Pío en medio de las dudas y críticas. Encontró consuelo en la certeza de que su sufrimiento tenía un propósito mayor, trascendiendo las limitaciones terrenales. Antes de despedirnos, queremos agradecer por haber acompañado nuestro video sobre Padre Pío y su conexión con María, Madre de Jesús, además de explorar secretos de las apariciones y revelaciones. Si te gustó y quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal Estudios Secretos de la Biblia. Deja tu like, comparte con amigos y familiares interesados y comenta tus sugerencias para futuros vídeos. Gracias por tu presencia y hasta la próxima jornada de descubrimientos.